Sing it. Jesús, Jesús, Jesús. Padre, ayúdanos a llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la persona de Jesús. Que tú seas glorificado en medio nuestro, que nuestras almas sean edificadas y que si hubiese alguien en medio nuestro que aún no ha confesado a Cristo como el Salvador de su alma, Padre, que conforme a tu plan soberano, Señor, que sea hoy el día. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse, por favor. Si tiene copia de la palabra de Dios, por favor, puede abrirla en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Vamos a considerar en la tarde de hoy los versículos del 22 al 23 de Mateo 14. Si tiene una copia del bosquejo que se le entregó en la entrada, le sugerimos también que lo saque. Si tiene un lapicero, que saque su lapicero y que, pues, conforme a cómo el Espíritu de Dios le dirija, pues tome las notas que le parezca apropiado tomar en la tarde de hoy. Como este conocimiento para los que son parte normal de nuestra iglesia, en la tarde de hoy, luego de esta enseñanza, vamos a tomar la Cena del Señor. Nosotros celebramos lo que se conoce como comunión abierta. Si usted nos está visitando y usted entiende que usted es parte de la familia de Dios, que usted ha entregado su vida a Cristo y le ha reconocido como el Salvador de su alma, usted es bienvenido a compartir con nosotros la Cena del Señor en la tarde de hoy. Les voy a solicitar, por favor, que me ayuden en la tarde de hoy a hacer la lectura bíblica. Queremos hacerla de forma antifonal. Como saben, consiste en que yo leo el primer versículo, usted lee el próximo hasta que hemos leído toda la porción bíblica. Así que, pues, con eso ya establecido, les suplico por favor que se pongan de pie y que, pues, entonces podamos leer la Escritura. Tiene un bosquejo, tiene la palabra. Si no me equivoco, también detrás de mí en la pantalla ya está registrada la porción bíblica que nos preocupa en el día de hoy. Así que leemos entonces de Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Yo leo el primero y este es el subsiguiente. ¿Okay? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bien, dijo, y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame.
En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, gritando: eres el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Puede sentarse, por favor. En la tarde de hoy, la intención que tengo es de compartir con ustedes una palabra simple, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza. La misma emana, surge de esta narrativa que Mateo nos provee en este capítulo 14 del libro que él fue escogido por Dios para escribir, humanamente hablando. En el día de hoy, pues también comenzamos una serie corta, no sé cuán corta va a ser, de enseñanzas que yo me he visto dirigido a llamar lecciones que he aprendido en la oscuridad. Y cuando hablo de oscuridad no estoy hablando de la noche, y necesariamente cuando se va la luz, ¿verdad? No. Estoy hablando de esos momentos en la vida nuestra donde todo se oscurece, se complica y no vemos salida, ¿verdad?, al final del túnel. La enseñanza de hoy tiene como título: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Allá para el año 2006, en un país de África llamado Sudán, surge, como ha venido surgiendo en los últimos 2 siglos consistentemente en este continente, una guerra civil muy trágica. En ese año, el National Geographic envió unos reporteros a cubrir lo que allí sucedía. Lo hicieron por varios meses y al final del año aparece un artículo en la revista National Geographic que hablaba de lo que se ha conocido desde ese momento en adelante como los muchachos perdidos de Sudán. El reportaje y la narrativa de ese momento sugiere que durante esa guerra civil, como sucede cuando hay guerras civiles, ¿verdad?, miles de personas huyeron de ese país buscando refugio, ¿verdad?, buscando escapar del caos y la matanza descontrolada que aconteció en ese país durante mucho tiempo. Se nos dice entonces que muchas personas, jóvenes en particular, que habían aprendido acerca de la palabra del Evangelio en iglesias que habían sido fundadas por misioneros que habían venido de distintos países, ¿verdad?, y que no conocían mucho de lo que acontecía en el mundo fuera de sus villas, pues salieron exiliados, ¿verdad?, de su país. En este artículo de la revista National Geographic se publica un perfil de uno de estos jóvenes que emigró a vivir aquí en los Estados Unidos, de estos muchachos perdidos de África, ¿verdad? Y el joven en el artículo hablaba acerca de cómo se sentía agradecido a Dios por las muchas comodidades y los privilegios que había logrado alcanzar aquí en los Estados Unidos, pero también, añade el joven, que él se sentía altamente agradecido a Dios por la fe que él había podido encontrar y desarrollar durante todos esos meses y años de adversidad y aflicción que había experimentado en su país de origen. Dijo muchas otras cosas, pero al concluir la conversación que tenía con este grupo de personas en esta iglesia, él dijo lo siguiente, dijo: los americanos, haciendo referencia a las personas que viven aquí en los Estados Unidos, creen en Dios, pero no saben lo que Dios puede hacer. Yo someto a su consideración que
lo que vivimos en el día de hoy como iglesia cristiana, cultural, nominal aquí en los Estados Unidos, también puede aplicar lo que este joven señaló en ese momento. Muchos probablemente de los que estamos aquí en la tarde de hoy creemos en Dios, pero es muy probable también que muchos de los que aquí estamos en esta tarde no sabemos lo que Dios puede hacer. Con eso en mente, el propósito mío en esta tarde es compartir con ustedes algunas palabras acerca de lo que Dios puede hacer por sus hijos cuando los mismos son azotados por las tormentas de la vida. Las tormentas de la vida se originan de distintas formas. La Escritura nos dice que pueden tener su origen en el enemigo de nuestras almas, Satanás. Muchas veces se originan como resultado de la intervención de otras personas en nuestra vida. Otras veces somos nosotros los que provocamos estas tormentas en la vida nuestra. Es muy interesante, aunque no nos guste, muchas veces las mismas vienen a nuestras vidas porque Dios simplemente en su plan soberano permite que vengan. Me aventuro a decir con bastante seguridad que las tormentas que azotan nuestra vida pueden tener distintos orígenes, pero siempre tienen un propósito en nuestras vidas. Para no dar muchas vueltas al asunto, miren las notas suyas en la pantalla. Algunas cosas que las tormentas de la vida revelan acerca del creyente. Uno de los propósitos primarios de las tormentas que Dios permite en nuestra vida, o que son provocadas por el enemigo, o que nosotros mismos hemos generado, o que resultan por la intervención de personas distintas en nuestra vida. Muchas de ellas tienen el propósito de revelar algunas cosas en nuestra vida. Una de ellas es que revelan la naturaleza de nuestra fe. Nos dejan ver qué clase de fe es la que nosotros tenemos. Si es una fe genuina, cuál es la condición, cuál es el estado de nuestra fe. También revelan la seriedad de nuestra entrega, de nuestro compromiso, cuán Señor es Cristo en nuestras vidas. También revelan el nivel de nuestra madurez. Muchas de nuestras iglesias, cuando digo iglesias nuestras, me refiero a iglesias evangélicas, se componen de personas que han profesado fe en el Señor Jesucristo, pero que no han crecido espiritualmente, que no han madurado espiritualmente. Y son precisamente la incidencia de estas tormentas que vienen a la vida las que le permiten ver ellos cuán maduros son en su caminar con el Señor. Otra de las cosas que revelan es cuál es la salud de las actitudes nuestras, cómo respondemos a la adversidad, cuánto Cristo puede verse en nuestras vidas en los momentos de gran dificultad, de gran aflicción en nuestras vidas. Y sobre todo, por lo menos a mí me parece sumamente importante, que revelan la presencia, la consistencia, la constante presencia en muchas de nuestras vidas de tormentas, revelan nuestra disposición para aprender. Hemos dicho aquí en nuestra humilde iglesia por muchos años que Dios nos trae pruebas a nuestras vidas, ¿verdad? Con el propósito de purificarnos, de santificarnos, ¿verdad? Y si nosotros, por las razones que sea, pues no pasamos la prueba que Dios nos presenta, pues simplemente Dios vuelve a darnos la prueba hasta que nosotros, pues, podamos pasarla. Así que refleja nuestra disposición para aprender. La porción bíblica que consideramos, como ya les he señalado y hemos leído, está en el capítulo 14 de Mateo, los versículos del 22 al 33. Es una porción bíblica que es muy, muy conocida, sobre todo para aquellas personas que han crecido en una iglesia, ¿verdad?
o que han estado por mucho tiempo en alguna iglesia y que han sido parte de iglesias donde pues se predica la palabra de Dios. Debo decir eso pues porque en el presente pues hay lugares que se llaman iglesias donde se habla de muchísimas cosas menos de la palabra de Dios. Así que vemos entonces aquí en Mateo debía haber dicho capítulo 14, versículos del 22 al 33, la narrativa nos habla de este incidente tan conocido donde los discípulos se encuentran por instrucción de su Señor y Salvador Jesucristo en un barco, en una barca, en medio de un lago, ¿verdad? De un cuerpo de agua, tarde en la noche, en medio de probablemente una tormenta, surge un incidente muy, muy interesante donde se puede ver el aspecto divino del Señor Jesucristo por medio de las acciones que Él realiza. Se puede ver un hombre inconsistente como usted y como yo, un hombre sujeto a pasiones humanas como usted y como yo, que es Pedro, realizando, actuando acciones que solamente son propiedad de Dios. Dios solamente puede hacer las cosas que este hombre en un momento dado, en una expresión de una fe genuina, saludable y verdadera, pues le permite hacer. Vemos a este mismo hombre inmediatamente, segundos después, minutos después, dejando ver que, aunque era un hombre de fe, al igual que su fe en un momento en particular tan extraordinaria que le permite hacer cosas grandiosas, unos minutos después se quebranta, dándonos un ejemplo de cómo somos cada uno de nosotros. Vemos entonces cómo al concluir la narrativa del incidente encontramos a estos discípulos ya no preguntándose como se preguntan previamente en un incidente parecido a ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Ahora encontramos a los discípulos diciendo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Es el Jesús que hace un momento mencionamos en el cántico simple, sencillo y sublime que hicimos hace unos momentos. Así que vemos en el versículo 22 que comienza diciendo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, y enseguida es inmediatamente de lo que se conoce como la alimentación de los 5,000, que en la opinión de muchos no son 5,000, son como probablemente 20,000. Inmediatamente Jesucristo los obliga a entrar en la barca, y la razón por la cual Jesucristo los obliga a entrar en la barca es porque esa multitud que había sido alimentada de forma sobrenatural por el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor Jesucristo, incorrectamente intenta convertir a Jesucristo en Rey. Y Cristo resiste esa tentación y insiste en que los discípulos se suban a esa barca, tratando de evitar que ellos también sean sujetos a esa misma tentación, la tentación de concurrir con la multitud que decía, este debe ser nuestro rey. Los discípulos, torpes como cada uno de nosotros también, probablemente pudieron haber dicho, nosotros apoyamos esa iniciativa. Así que Jesucristo inmediatamente les dice, se me suben a la barca, y nos dice entonces Mateo, que Jesús los hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. La otra ribera era el área de Capernaum. Entre tanto que él despedía a la multitud, en otras palabras, entre tanto Cristo dispersaba el soberano alboroto que se había formado por aquella multitud que quería que Jesucristo se convirtiera en rey de ellos. Versículo 23. Después de despedir la multitud, subió al monte a orar aparte, probablemente para celebrar la victoria sobre la tentación que Satanás le había presentado a través de la multitud que quería coronarlo como rey. Y por medio de la multitud, ¿verdad? Pues también para orar por los discípulos que pudieron haber sido tentados por la misma. Nos dice que cuando llegó la noche, entre las 6 y las 9 de la noche, estaba Cristo solo en ese lugar del monte orando.
Versículo 24 nos recuerda que en ese momento ya la barca estaba en medio del mar, 3 o 4 millas probablemente de la orilla. La misma estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. En otras palabras, que el mar estaba agitado, y la razón por la cual el mar estaba agitado era porque soplaba, ¿verdad?, un fuerte viento. El viento le era contrario. Esa palabra contrario es importante porque lo que implica no es que está en dirección opuesta hacia donde ellos se dirigen, sino que era hostil, totalmente hostil. El viento le era hostil a los discípulos en ese momento. Versículo 25. Pero la cuarta vigilia, eso es entre las 3 y las 6 de la mañana, es el momento más oscuro de la noche. El amanecer está próximo, ¿verdad? Luego de la cuarta vigilia de la noche, Jesús llegó a ellos andando sobre el mar. En otras palabras, ellos están en medio de una crisis, están en medio de una gran adversidad. Cristo utiliza la crisis, el problema, la prueba de los discípulos como algo sobre el cual Él, Dios hecho hombre, podía, alabado sea su nombre, caminar, pisar, demostrar su poder sobre eso. Los discípulos, el versículo 26 nos dice, viéndolo andar sobre el mar, viéndolo, la palabra aquí es teoreo, que quiere decir mirar intensamente, ¿verdad? No estaba inmediatamente cerca de él, pero podían ver que alguien se dirigía en dirección a él. Viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, se aterrorizaron, diciendo, es un fantasma, es una aparición proveniente del mundo de los muertos, es un espíritu maligno. Razón tenían para estar paniqueados, razón tenían para estar aterrorizados. Y nos dice entonces Mateo en este versículo 26 al final, que ellos estaban gritando de miedo, estaban gritando de terror. Pero, versículo 27, enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, tengan valor, sean valientes, yo soy o soy yo, no temáis. Ese yo soy es definitivamente muy relevante porque es el mismo yo soy o soy yo que nosotros escuchamos diciéndole a Moisés cuando Moisés le pregunta al Espíritu de Dios, la presencia de Dios, y si los egipcios me preguntan quién me mandó, le dice, pues dile que yo soy, te mandó Jehová de los ejércitos. Y consistentemente en el ministerio terrenal de Jesucristo lo escuchamos a él diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Right? Es el mismo que previamente, unas horas antes, había alimentado una multitud y que ellos ya estaban acostumbrados a verle desafiando, violando todas las reglas o las leyes de la naturaleza. Pero, versículo 27, enseguida Jesús le habló diciendo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, en el idioma original griego es, ya que tú eres, right? Ya que eres tú. Eso es una expresión de fe, una expresión de afecto. Pedro está consciente de la relación del Señor y los que le pertenecen, consciente de eso, consciente de cómo el Señor se identifica con ellos que Él ha escogido, que Él ha llamado, que Él ha salvado, ¿verdad? Y probablemente Pedro piensa, si el Señor puede caminar sobre las aguas con su ayuda, yo también podré hacerlo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En otras palabras, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En esencia, da, Señor, tú el permiso para que yo pueda caminar sobre las aguas. Nos dice el versículo 29 que Cristo le responde, le dice, ven. Now, en esa palabra, ven,
podemos ver una evidencia clara de que la motivación de Pedro al decirle, a pedirle a Jesucristo, ya que eres tú, ¿verdad? El que está caminando sobre las aguas, pues entonces dame permiso a mí para que yo camine sobre las aguas. Cuando Cristo le dice, ven, usted y yo podemos estar totalmente seguros que Cristo sabía a saciedad que la motivación de Pedro era correcta. Porque si no hubiese sido correcto, Cristo no hubiese dicho, ven. Gloria a Dios. Nos dice entonces que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, como decimos todos los que hemos hablado en algún momento de esta porción bíblica, al sacar los ojos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Al sacar los ojos de las circunstancias para ponerlos en las circunstancias adversas, que es la aplicación lógica que muchas veces todos nosotros tenemos. Nos dice entonces que Pedro tuvo miedo. Pedro tuvo suficiente fe como para poder salir del bote, pero no tuvo suficiente fe como para poder mantenerse sobre el mar. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó. Hizo una oración clásica, súper extraordinaria. Una oración corta, pero suficientemente larga como para expresar la fe maltrecha de Pedro, pero que en última instancia es fe. No fue una oración larga, y muchas veces usted y yo, lo mejor que podemos hacer es echar a un lado esas oraciones largas y floreadas que nosotros tenemos y ser honestos con el Señor y declarar con toda humildad, Señor, sálvame que me hundo. Versículo 31. Al momento Jesús inmediatamente, haciendo una demostración de su amor, de su paciencia, de su fidelidad y de su poder, extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin lugar a duda, un poco de fe siempre es mejor que ninguna fe. Y cuando Cristo le dice, ¿por qué dudaste? Podemos añadir que probablemente Cristo estaba diciendo, ¿por qué dudaste de mi presencia? ¿Por qué has dudado de mis promesas? ¿Por qué dudaste de mi poder? ¿Por qué dudaste de mi fidelidad? ¿Por qué dudaste de mi amor? Y muchísimas cosas que usted y yo podemos añadirle al por qué dudaste. Versículo 32 nos dice que en cuanto ellos subieron a la barca, ellos son Pedro y Jesús. Cuando finalmente suben en la barca, nos dice la Escritura que se calmó la tormenta, muy importante. En otras palabras, que cuando el viento vio que su propósito había sido realizado, se calmó. Porque si hubo viento, el viento vino autorizado por el Dios Todopoderoso. Hay mucha tela para cortar aquí para cada uno de nosotros. Por eso esta serie de enseñanzas yo he decidido titularla Lecciones que he aprendido en la oscuridad. Porque hay mucho que podemos aprender. Es importante la teología, es importante la doctrina, pero la misma no va a tener mucha validez en nuestra vida hasta tanto nosotros la apliquemos en nuestro diario vivir. Entonces, versículo 33 nos dice que los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron. Muchísimo más que admiración, adoración. Adoración al Señor Jesús. Hacía muchos meses que no cantábamos brevemente como lo hicimos hace un momento, la alabanza esta, Jesús, en una sola palabra.
Creo que probablemente es la alabanza de mayor contenido teológico y doctrinal que tenemos en toda la iglesia. Precioso a los ojos de Dios sería si lo que hubiese en nuestro corazón respaldara lo que sale de nuestros labios. Dice el pasaje que los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Dios lo había declarado: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Los demonios lo habían declarado también. Estoy hablando previo a este incidente, en la vida, en la interacción de estos discípulos con Cristo y su ministerio terrenal. Pablo eventualmente había de declararlo en esa declaración tan poderosa en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, que dice que por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la porción bíblica. Antes de entrar en la aplicación de la misma, porque como ya le dije hace unos momentos, vamos a tener la cena del Señor, comunión, inmediatamente terminemos la enseñanza. Antes de entrar en la aplicación de esta porción bíblica, hay algunas cosas que yo deseo compartir con ustedes con relación al asunto que me preocupa a mí en el día de hoy, que es la presencia de tormentas en la vida de los hijos de Dios, tormentas, aflicción, tormentas, adversidad. Lo primero que quiero compartir con ustedes es algo que ya lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, es que no hay un solo cristiano en la historia de la fe cristiana que no haya pasado por tormentas. En otras palabras, que todo verdadero cristiano va a pasar por tormentas. Muchas personas piensan, o quizás porque han escuchado a algunas personas enseñar incorrectamente, que si usted viene a Cristo, pues todo en su vida va a ser peaches and cream, va a ser color de rosa, que no se va a enfermar, que no va a tener problemas, que su familia va a estar bien, que sus hijos van a crecer de la forma que usted quiere, que su matrimonio va a funcionar de esta cosa, que su negocio va a ser exitoso. No es de esa forma. Todo cristiano pasa por tormentas y es probable que en el día de hoy alguno de ustedes esté pasando por la peor tormenta de su vida. Lo triste del caso es que quizás algunos de nosotros estamos pasando por la peor tormenta de nuestra vida y no nos damos cuenta. Si ese fuese el caso, humildemente y con compasión genuina, preciso recordarle que tormentas, problemas, dificultades, crisis son parte de la vida de todo ser humano. La Escritura dice que el sol sale para los buenos y para los malos. Amén. Right? La lluvia cae para los buenos y para los malos, y podemos seguir dando ejemplos sobre el particular. Otra cosa que les quiero decir es que las tormentas vienen porque estamos muchas veces fuera de la voluntad de Dios. Jonás experimentó tremendas tormentas al punto que se hundió y conocen el resto de la historia. En el caso de él, fue porque él desobedeció deliberadamente. Ananías y Zafira, en el Nuevo Testamento, por otro lado, enfrentaron una tormenta, pero bien devastadora, al punto que le costó la vida, porque ellos mintieron deliberadamente. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, nos habla de un grupo de cristianos que tomaron la cena del Señor indignamente, como vamos a hacer dentro de un momento nosotros. Y esto es lo que dice sobre estas personas que tomaron la cena del Señor indignamente.
Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. ¿Cuál es el punto? El punto es que es posible que algunas tormentas que usted ha enfrentado, muchas hayan sido causadas por su desobediencia. Déjeme ponerlo de esta forma, que es mejor, me hace sentir mejor. Es muy posible que muchas de las tormentas que nosotros hemos enfrentado, las hemos enfrentado porque hemos sido desobedientes. Gloria a Dios. Y la tercera cosa que quiero decirles antes de entrar en la aplicación, es que algunas veces estas tormentas vienen, ya dije, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, pero a veces vienen cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Preste atención porque es importante. En el versículo 22 dice, que es del pasaje que nos preocupa en esta tarde, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir a la otra ribera. Estaban ellos enfrentando una gran tormenta porque estaban metidos en el centro mismo de la voluntad de Dios. No son ellos el único caso. Encontramos el caso de Job en el Antiguo Testamento. Escuchamos la voz del Señor que dice, has considerado mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios, y usted y yo sabemos que si alguien experimentó aflicción, adversidad y grandes tormentas en su vida, que ninguna de las que nosotros hemos pasado, se puede comparar con eso, fue Job. Pero sabemos que él no estaba fuera de la voluntad de Dios, él estaba dentro de la voluntad de Dios. José de Egipto, dice la Escritura que todo lo que José hacía le salía bien porque Dios estaba con él. Dios estaba con él porque José estaba empeñado a hacer la voluntad de Dios. Y cuando la mujer de Potifar quiso enredarlo, José le dijo, Señor, me cuide de yo pecar contra mi Dios y contra el jefe mío que me ha dado la oportunidad también de yo poderme ganar el pan de cada día. Vemos también el caso de Pablo en el Nuevo Testamento, hombre que siempre buscaba estar metido dentro de la voluntad de Dios, y vemos que Pablo constantemente es atropellado, Pablo es apedreado, Pablo experimenta naufragios, cárceles, acusado falsamente y en última instancia martirizado. Ahora yo quiero que todo el mundo por favor escriba ahí, en este blanquito, no son muchos blancos los que tiene que llenar en el día de hoy, pero este es importante, por favor. Así que escriba lo siguiente: el pensar que porque una persona tenga éxito está haciendo lo correcto, o el pensar que porque una persona, que a una persona las cosas le vayan mal, esa persona está haciendo lo incorrecto, no es bíblico, es un gran error. Vemos los casos que acabo de señalar como evidencia de que llegar a esas conclusiones inmediatamente es un error clásico. Así que seamos prudentes y pidámosle al Señor que nos dé la capacidad para poder discernir como Él discierne. Así que entremos entonces de lleno a la aplicación en el día de hoy. Cuando estamos en medio de la tormenta, ¿qué cosas el Señor Jesucristo hace por nosotros? Hay cosas que el Señor hace por nosotros. Puse ahí el versículo de Josué capítulo 1 versículo 9 que dice, mira que te mando que te esfuerces. Eso es Dios, esta es nuestra responsabilidad humana, esforzarnos, ser valientes, no temer, no desmayar. ¿Por qué razón voy a ser fuerte? ¿Por qué razón voy a seguir esforzándome? ¿Por qué razón no voy a temer? ¿Por qué razón no voy a desmayar? Porque tengo la promesa de que Jehová Dios va a estar conmigo donde quiera que yo vaya. Right? Así que con eso en mente entonces veamos. Cuando usted y yo estamos en medio de la tormenta, Jesucristo intercede por nosotros. No sé cuál sea la tormenta que usted puede que esté pasando en este día. Yo sé la que yo estoy pasando, ¿verdad? Yo sé que en esta hora es muy saludable para mí tener claro en mi mente que independientemente de lo que acontezca en mi vida, Cristo mi Señor, el que me salvó, el que me escogió desde antes de la fundación del tiempo, como escuchamos la predicación del pastor Marcel el pasado domingo, ¿verdad? Ese
ese en este momento intercede por mí, intercede por su pueblo. ¿Right? En el versículo 23 y 24 del pasaje que estudiamos nos dice nuevamente que Jesucristo, luego de decirle que se fueran en el bote, subió al monte a orar aparte. ¿Okay? El punto es que mientras los discípulos están enfrentando esta tormenta en la barca, en la misma forma que usted y yo estemos enfrentando las tormentas, la crisis, la adversidad, las inundaciones que vienen, las emergencias que vienen, todo ese sinnúmero de cosas que nos atropellan muchas veces, Jesucristo, en la forma en que se encontraba orando por los discípulos en aquel momento, también se mantiene orando por la iglesia en el día de hoy. ¿Okay? Continúa intercediendo por nosotros en el día de hoy. Escriba esto en sus notas, por favor. Jesucristo vino a este mundo para hablarnos acerca de Dios y en el presente Jesucristo está en el cielo y está Jesucristo intercediendo con el Padre. En otras palabras, hablándole al Padre acerca de nosotros. Vemos eso claramente expresado en la definición de trabajo que nos da el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Esto es lo que dice, y usted lo puede leer en la pantalla, en su Biblia o en el bosquejo que lo tiene escrito. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ese es Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, mantengámonos firmes en lo que hemos profesado creer. Alabado Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin que. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Y vemos entonces también en Romanos capítulo 8, versículo 34, que dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y que además, escuche ahora, está a la diestra de Dios. En este momento está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando usted y yo experimentamos esas crisis, esos momentos difíciles, esas complicaciones, esos momentos que como Pedro decimos, Señor, ayúdame que me hundo, ahí está Cristo intercediendo por nosotros. Alguien dice amén, aleluya. Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda en 1 Timoteo capítulo 2:5 lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama ¿quién? Jesucristo, Jesucristo hombre. Así que podemos totalmente estar seguros que cuando usted y yo estamos en medio de la tormenta, Jesucristo está orando por cada uno de nosotros. Ahora bien, es bueno, entre otras cosas, tener un grupo de, en este caso, pastores, que esté orando por uno. Pongo otra forma, ¿verdad? El tener un grupo de pastores que esté orando por uno es algo extraordinario. Amén. ¿Right? Asumiendo que esos pastores son gente que caminan con el Señor y que tienen comunión con el Señor. ¿Right? Del mismo modo, el tener un compañero de oración, lo que en inglés se conoce como el prayer partner, right? Okay. Compañero de oración, que ore por uno también es algo bueno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Tener una familia de la iglesia, ¿verdad? O una iglesia, mejor todavía, que se compromete a estar orando por usted día tras día, ¿es algo bueno o algo malo? Extraordinario, ¿verdad? Pero familia, personas que nos visitan en la tarde de hoy, ninguna de esas cosas se puede comparar con la tranquilidad, con el sosiego, con la esperanza que el saber que Jesucristo está intercediendo por mí trae, alabado su nombre, a mi corazón cuando está atormentado. Cuando mi corazón está atormentado, me alegra saber que el pastor Pedro y que el pastor fulano están orando por mí.
Y me alegra saber que el hermano Juan, que el hermano Genio están orando por mí. Y me alegra saber que mi iglesia en sus pasos está orando por mí. Pero si bien todas esas cosas son buenas, en ninguna forma se pueden comparar. Escuche que esto es lo que la palabra de Dios enseña. Right? Ninguna de esas cosas se puede comparar con la certeza, la seguridad que la Biblia me da de que mi Señor, mi Salvador Jesucristo está intercediendo por mí. Y la realidad es que si Él está intercediendo por mí, esa realidad trae tranquilidad, esa realidad trae sosiego, que esa realidad trae esperanza a mi alma. ¿Cuántos alaban al Señor? Más aún todavía, la palabra de Dios nos asegura que el Señor Jesucristo, Dios, segunda persona de la Trinidad, en la cual nosotros como iglesia creemos y defendemos, Cristo conoce todas nuestras necesidades y las conoce mejor que nosotros. Y Él estuvo donde nosotros estamos. Eso es lo que el pasaje de Hebreos nos dice. Y la palabra nos asegura que Jesucristo caminó por donde nosotros caminamos. No hay un camino que usted y yo tengamos que atravesar que Él no haya ya caminado por Él mismo. Cristo sintió lo mismo que nosotros sentimos. Cristo vio todo lo que usted y yo estamos viendo que nos resulta tan espeluznante, ya Cristo lo vio. Todas estas cosas que usted y yo consistentemente estamos escuchando de un lado y de otro, ya Cristo las escuchó. Y el punto es que cuando cada una de esas cosas complican nuestras vidas y esas circunstancias se convierten en tormentas, lo que la Escritura nos dice es que en esos momentos Cristo está intercediendo por nosotros. Yo no sé si eso le da esperanza, yo no sé si eso le da sosiego, yo no sé si eso fortalece su alma, pero yo sí puedo decirle con toda certeza y honradez en este momento que fortalece la mía. Segundo, cuando estamos en medio de la tormenta, Jesucristo no solamente intercede por nosotros, sino que como hizo con los discípulos, Cristo se acerca a nosotros. Ahí nos dice el versículo 25 que en la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos y fue a ellos andando sobre el mar. ¿Right? ¿Qué quiere decir esto, familia? ¿Qué quiere decir esto, personas que nos visitan el día de hoy? Que yo no sé dónde están ustedes en su relación con Cristo, si le han confesado como Salvador, si creen en Él, si son ateos. Yo no sé, ¿right? Pero lo que esto quiere decir para nosotros, los que hemos creído, los que hemos tenido el privilegio, ¿verdad?, de que Él ha abierto nuestro entendimiento, de que Él, cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, nos ha dado vida espiritual y que ahora, por eso, ahora nosotros teniendo el Espíritu Santo de nosotros, podemos ver espiritualmente todas estas realidades, ¿verdad? Lo que quiere decir, familia, es que durante estos momentos incómodos, tormentosos de nuestra vida, Jesucristo no solamente intercede por nosotros, sino que Jesucristo está con nosotros en medio de la tormenta. Para algunos de ustedes probablemente eso sea una realidad teológica, una realidad bíblica, una realidad doctrinal. Para algunos de ustedes, de nosotros, probablemente, al escuchar una cosa como esta, quizás digamos, eso probablemente sea cierto, ¿verdad? ¿Okay? Pero en lo que a mí concierne, mi experiencia personal es que en medio de estas tormentas bien desastrosas que yo he estado experimentando, ¿verdad? Él no ha estado conmigo, yo he estado solo. Si Él ha estado conmigo, yo no sé dónde he estado metido. Permítame una desviación breve aquí. Malaquías capítulo 3, versículo 3 dice: Él, ese Dios, se sentará para afirmar y para limpiar la plata, purificarla, descontaminarla. Limpiará a los hijos de Leví
los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. La palabra de Dios nos presenta al Dios creador del universo, a nuestro Padre Celestial, como un platero, pobre platero probablemente. ¿Cuál es el trabajo de un platero? Quizás esto expresa lo que quiero comunicar mejor que cualquier explicación que yo trate de dar. Permítanme leerle brevemente lo que un platero, hablando o describiendo su trabajo, dijo. Esto es lo que dijo: debo sentarme con los ojos fijos en la plata que está en el horno. El platero es una imagen, una figura de Dios. Debo sentarme con los ojos fijos en la plata que está en el horno, pues no quiero sacar la plata del horno demasiado temprano, porque si lo hago, la plata no será purificada. Tampoco quiero dejarla demasiado tiempo, porque si lo hago, entonces se dañaría. Continúa diciendo: cuando la plata está siendo pasada por el fuego, la plata somos usted y yo. El platero es imagen de Dios. Cuando la plata está siendo pasada por el fuego, no permito que nada me distraiga. Cuidadosamente me mantengo enfocado en la plata, esperando el momento correcto para sacarla. La pregunta entonces es: ¿y cuándo es el momento correcto? La respuesta que da el platero es: yo sé cuando la plata está pura, y es cuando puedo ver mi rostro reflejado en ella. Nada nuevo, es una ilustración viejísima. 100 años, 200 años, posiblemente más. Pero tiene una aplicación para el diario vivir de nosotros. Si somos sensitivos, ¿verdad?, a la voz de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo, verdad? Tiene mucho que ver. Yo no sé usted, pero este es mi caso. Con relación a mi experiencia con las tormentas de la vida, 3 cosas quiero compartir con usted brevemente. Por lo regular me la paso pensando que estoy en la peor parte de la tormenta. Esa es mi experiencia. Así soy normalmente. Acaba de empezar y ya pienso que estoy en el ojo de la tormenta. Ahí, lo más difícil de la tormenta. Eso es uno. En cuanto llega la tormenta, mi respuesta inmediata es: Señor, di la palabra, sácame de esto. Tercero, la mayor parte de las veces Dios no me saca inmediatamente. Esa es mi experiencia, no sé cuál es la suya. Por lo tanto, he tenido que aprender que mi Dios es el gran platero, para seguir con la ilustración, y que mientras yo estoy en el horno, Dios está cuidadosamente observándome. Llévese eso con usted, si está en medio de alguna tormenta en este momento. Dios te está observando, Dios está consciente, ¿right?, de lo que está pasando. He tenido que aprender que el trabajo de Dios, aunque a usted y a mí no nos guste, el trabajo de Dios no es el trabajo de estar haciendo misiones de rescate inmediatas. Porque muchas tormentas son provocadas ¿por quién? Por nosotros mismos. Otras son provocadas por el enemigo, ¿verdad? ¿Okay? Otras personas. O algunas son permitidas por Dios. El punto es que Dios no está en la de estar inmediatamente una brigada de rescate para hacerme salir de la tormenta. Y lo otro que he tenido que aprender es que Dios siempre espera el momento correcto para sacarme de la tormenta.
nunca llega demasiado tarde y nunca llega demasiado temprano. Yo no sé dónde está usted, ¿verdad? Yo lo que sé es que todos los que quieran vivir piadosamente van a experimentar persecución. Y si usted se le ha ocurrido, luego de haber conocido al Señor, el querer vivir de una forma piadosa, pues definitivamente tormentas van a ser la norma en su vida, de distintos colores y distintos tamaños. ¿Ok? Ahora, ¿cómo Jesucristo viene a nosotros? Utilizando la ilustración que tenemos aquí en el pasaje, ¿verdad? En el versículo 25 nos dice: pero a la cuarta vigilia de la noche Jesucristo llegó a ellos. Escriba esto: Jesucristo viene a nosotros en el momento más oscuro, en el momento más difícil, en el momento crucial, en el momento donde nosotros probablemente no vemos posible solución para lo que sea, ¿verdad? Nos dice que llegó a la cuarta vigilia cuando está a punto de amanecer, que como ya hemos dicho es el momento más oscuro de la noche. Y Él entra a nuestras vidas en el momento más oscuro, quizás cuando usted y yo más lo necesitemos. Nosotros pensamos, eso fue lo que quise decir al principio, estamos en la situación que nos complica un poco y ya pensamos que es lo peor de la tormenta. Y pues, Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no, pues Él está esperando para cuando la cosa se ponga bien complicada, entonces ahí es que va a entrar. La otra cosa es que Él viene a nosotros victorioso sobre nuestros mayores temores. En el caso de los discípulos y de Pedro, ¿verdad? Y todos ellos, el temor mayor que ellos tenían era la marejada, lo picado, lo bravo que estaba el mar. Y Jesús fue a ellos andando sobre el mar, ¿verdad? El objeto de los mayores temores de los discípulos fue lo que Cristo precisamente utilizó para acercarse a ellos. ¿Okay? Spurgeon, pastor que nosotros respetamos muchísimo, escribió hace muchos años lo siguiente: cuando Dios permite que seamos echados en el horno de la prueba, Él siempre está con nosotros. ¿Okay? Isaías 43, versículos del 1 al 3, pasaje que muchos de nosotros atesoramos, porque en determinados momentos de nuestra vida ha sido de aliento y de fortaleza y de consuelo. El profeta dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, y cuando tú pases por las aguas yo estaré contigo, y si tú pasas por los ríos no te van a negar, no te vas a ahogar, y cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Recíbalo. Y por último, cuando estamos en medio de la tormenta, Jesucristo llena nuestras necesidades. Versículos 26 y 27. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Punto quizás que puedo destacar más que ningún otro en este momento es que a pesar de que ellos no entendían lo que estaba pasando, Jesucristo ministra sus necesidades. Y yo someto a su consideración que en el día de hoy Jesucristo hace lo mismo que hizo con ellos, con los hijos de Dios. Ahora bien, en el día de hoy hay muchas personas que reclaman ser cristianos, ¿verdad? Que insisten porque han aprendido incorrectamente y piensan que deben saberlo todo y que deben entenderlo todo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12 nos recuerda: ahora vemos por espejo, oscuramente, en el presente. Pero entonces, en el momento de nuestra glorificación, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, lo que Dios le place revelarme.
pero entonces conoceré como fui conocido. Right? En la medida que pasan los años, en la medida que Dios me concede la oportunidad de continuar, ¿verdad? Aprendiendo de Él, de su palabra. Como ya me ha escuchado decir, citando posiblemente a un filósofo griego, cada vez que aprendo un poquito más del Señor me doy cuenta de lo poco que sé. Una cosa que sé es que yo soy un pastor que no tiene todas las contestaciones. Personalmente, no me agradan mucho los pastores y los cristianos que dicen tener respuestas para todo. Pero hay cosas de las cuales estoy totalmente seguro. La palabra de Romanos 8:28 es una de las que me garantiza que puedo estar seguro de algunas cosas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, sabemos, estamos totalmente seguros. Ese sabemos es seguro, sin lugar a dudas. No hay la posibilidad de que no sea de esa forma. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, que añado, como he añadido tantas veces a través de los años, los que aman a Dios lo demuestran porque obedecen sus mandamientos. Sabemos que los que aman a Dios, porque obedecen sus mandamientos, porque independientemente de cuál sea la circunstancia, si es adversa o si es positiva, ¿verdad?, responden conforme a lo que Dios ya ha preordenado. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: nuestra seguridad no está en lo que nosotros conocemos, nuestra seguridad está en el que conocemos, en el Cristo, en ese que salvó, que estuvo ahí, que le dijo a Pedro, camina, y Pedro creyó, y Pedro caminó, hizo algo que solamente Dios puede hacer. En una demostración de una fe súper extraordinaria, pero que inmediatamente, un par de minutos después, estaba hundiéndose, ¿verdad? Dando ejemplo de una fe inconsistente, ¿verdad? Así somos nosotros. Y es importante para nosotros, pues, poder tener seguridad en el hecho, ¿verdad?, de no es que conocemos muchas cosas o que lo conocemos todo, sino que nuestra seguridad está en quien conocemos, ¿verdad? Y Cristo consistentemente nos está cuidando. Y muchas veces cuando yo digo, yo no entiendo por qué está pasando esto, yo no estoy seguro de lo que está pasando, que ha pasado es justo, la verdad del caso es que esto no me gusta. En esos momentos, porque sé que los que aman a Dios todas las cosas operan para bien, ¿verdad?, he podido decir, ninguna de esas cosas me agradan, pero yo sé quién es soberano sobre todo lo que está pasando. Y yo escojo descansar en Él, yo escojo creer en Él. Me encantan las palabras de Job, versículo 21 del primer capítulo. Versículo 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, y luego postrado en tierra adoró. Esto es después de toda la adversidad severa, súper severa que experimentó. Y concluye entonces, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Y añade esa frase gloriosa que dice, Jehová dio, y Jehová ¿qué? Quitó. Y añade después, icing in the cake, bendito sea el nombre de Jehová. Si alguien le hubiese preguntado a Job, Job, ¿te gustan las llagas?, él hubiese contestado, de ninguna forma,
Claro que no. ¿Y la ceniza? Mucho menos. ¿Te gusta la esposa esa que te está diciendo maldice a Dios y muérete? Pues claro que no. Pero el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que esté escuchando. Así que Job estaba diciendo, yo no entiendo esto, probablemente no es justo, definitivamente no me gusta lo que está pasando, pero yo sé quién está en control. Escriba esto en sus notas, por favor, es lo último que vamos a escribir. Right? Karina, would you let Pastor Willie that we're ready, please? Thank you. And we are. Okay. Jesucristo ministra nuestras necesidades a pesar de que, escriba esto por favor, ministra nuestras necesidades a pesar de que nosotros no entendemos lo que está pasando y a pesar de todos nuestros temores, right? Porque nosotros sabemos que Dios está en control, sabemos que Él tiene la sartén agarrada por el mango, pero también sabemos que cuando la cosa se complica, ¿verdad? Nos llenamos de temor, nos da miedo. ¿Amén o amén? Claro que sí, right? Y no entendemos lo que está pasando la mayor parte de las veces. Me parece a mí que los discípulos tuvieron la oportunidad de ver a Jesucristo haciendo cosas grandiosas, pero en esta ocasión, en este evento que hemos considerado en esta tarde, ahora lo ven ministrar a sus necesidades en el momento probablemente más oscuro, más difícil para ellos. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Los muchachos de Sudán, que comencé hablándole al comienzo, uno de ellos decía, los americanos creen en Dios. Y puede ser, los venezolanos creen en Dios, los puertorriqueños creen en Dios, los cubanos creen en Dios, los que sean creen en Dios. ¿Right? Estoy haciendo referencia a ese gentilicio simplemente porque estoy citando a lo que esos muchachos dijeron. ¿Amén? ¿Estamos claros? ¿Right? Creen en Dios, pero no saben lo que Dios puede hacer. No saben lo que Dios puede hacer. Y usted y yo muchas veces no sabemos lo que Dios puede hacer por nosotros a través de todas estas tormentas, que algunas de ellas tienen su origen en el enemigo de nuestras almas, otras de ellas tienen su origen en nosotros mismos, otras tienen origen en otras personas de nuestra vida. Y otras vienen a nuestras vidas porque Dios en su plan soberano permite que vengan. En el versículo 33 escuchamos entonces lo que la Escritura nos dice. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron a Cristo diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. En otras palabras, que en ese momento los que están en la barca confiesan, al decir verdaderamente tú eres Hijo de Dios, confiesan la deidad de Jesucristo. Esa experiencia en esa noche les permite a ellos, ¿verdad?, recibir verificación de la deidad de su Señor. Pudieron ver, experimentar su autoridad divina, ¿verdad? Dispersa la multitud, les da instrucciones específicas de que se suban a la barca. Tienen la oportunidad de percatarse del conocimiento divino del Jesucristo que nosotros adoramos. Porque en la oscuridad de la noche Jesucristo sabía dónde ellos estaban.
Y dice la Escritura que aún nuestros cabellos están contados. Él conoce todo acerca de nosotros. No hay nada acerca de nosotros que Él no conozca. En esa noche también pudieron percatarse de su protección divina. Tengan ánimo, yo soy, alabado sea el nombre del Señor. No teman. Hebreos 13:5 nos dice, sean vuestras costumbres con contentamiento, contentos con situación presente, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Él constantemente va a estar protegiendo su pueblo. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero Dios es fiel que nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Con la prueba nos va a dar la salida. Alguien dice amén. Esa noche tuvieron la oportunidad de experimentar su amor divino. Por Pedro extiende su mano, lo sostiene, calma la tormenta. Fue a ellos expresiones de su amor. Y sobre todo tuvieron la oportunidad de experimentar su poder divino. Estoy diciendo esto porque ellos dicen verdaderamente eres el Hijo de Dios. En otras palabras, estamos claros de que tú eres Dios. ¿Y cómo pudieron ellos llegar a esa conclusión? Es lo que estoy tratando de hacer en conclusión en este momento. Vieron su poder divino, lo vieron caminar sobre el mar. Lo vieron permitir que Pedro, un ser humano como usted y como yo, que si hubiese tratado de pararse por sí mismo en cualquier lago, en cualquier río, en cualquier mar, se hubiese hundido, le permite a este ser humano romper con las leyes de la naturaleza y le permite caminar sobre él. Eso es el poder de Dios divino. Ojalá lo esté viendo, ¿verdad? Y calma la tempestad, ¿verdad? Tiene control sobre la naturaleza. Punto que quiero señalar en conclusión es que para Dios no hay nada imposible. Y nada es. No importa cuán incómodo sea el problema que usted esté experimentando, para Dios no es imposible. No importa cuán profunda sea la herida en su corazón, para Dios no hay problema para poder sanarla. No importa cuál sea la oración que usted esté presentando delante de Él, con Dios todas las cosas son posibles. No hay pecado que usted y yo podamos cometer que Dios no pueda perdonar. Y Dios es un experto restaurando. Amén. God is good. All the time. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque inmensamente grande es tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad que me has vuelto a conceder en este día, la salud que me has dado, Señor. Gracias por ayudarme, Señor, a poder hacer la enseñanza en el día de hoy. Y gracias por la oportunidad que me has dado de poder, servirte en esta hora, Señor. Tú sabes que estas verdades que encerradas en esta enseñanza breve, Señor, simple, no profunda teológica y doctrinalmente, Señor, ha sido de gran aliento, sosiego y esperanza para mi alma en muchas ocasiones y aún en el día de hoy, Señor. Esperanza es que de alguna forma sobrenatural tú utilices los principios, las verdades que se han dicho y que provoques en el corazón de aquellos que están aquí que no conocen a Cristo el deseo de buscar a Cristo, buscarle, reconocerle, confesarle como el Salvador de sus almas, Señor. Y aquellos que son parte de tu pueblo, que están machucados, Señor, que están agobiados por los golpes, las tormentas que da la vida, puedan encontrar el aliento, la esperanza y la fortaleza que tú brindas, Señor, por medio de tu santa palabra, Señor. Ahora te ruego, te imploro, por favor, que nos ayudes a celebrar la cena del Señor en una forma honrosa. Ayúdanos, por favor, Señor.
En el nombre de Jesús, amén.